Mira, la 701, muy cotizada por todos los compañeros sonideros. A mí me pasó cuando empezamos con el proyecto del Berraco, teníamos bocinas de chile y de dulce. Un día me enseñó el Tata, señor Ramón Rojo. Les así, vamos para la cumbia que ya va a empezar. Mira cómo baila la negrita carega. Barato, unos 10,000 pesos, barato. Barato ese, sí. No ando tan mal de los precios. Los compañeros que vean este video, ellos me darán la razón que estoy diciendo la verdad. Y con Don Manuel Perea me costó 50,000 pesos. Casi me deshice de todo. Ahorita ya nada más me quedan algunas chácharas, pero ya casi ya vendimos todo, mi Richard. Llévatelo, ya no lo quiero aquí porque nada más está estorbando. Sonido Berraco, Jorge va a vender equipo de audio. Pásele, tengo una bocina JBL de 15 pulgadas, solo 700 pesos. ¿Qué tal, amigos de Richard TV? En esta ocasión venimos a una aventura más. Nos encontramos en los tianguis más populares o el tianguis más populares aquí en Santa Marta, Acatitla. Pues venimos con un gran sonidero, mi querido Jorge Sonido Berraco. Pero en esta ocasión estamos para todos ustedes, para llevarles un poco de entretenimiento. Acompáñenos porque se viene la aventura Richard TV y Sonido Berraco. Vamos, Jorge. Llegó mi querido Jorge, todo el público de Richard. Como siempre, Richard, un gusto saludarte, un gusto poder estar ante tus cámaras. Por supuesto, saludando a mi amiga Chabeli. ¿Cuántos sonideros no se han venido al tianguis a comprar sus cosas? Creo que todos los sonidos hemos venido a este bonito tianguis donde podemos encontrar muchas cosas a buen precio. De todo, ya sabes que siempre el sonidero anda buscando qué hacer. A mí me gustan los videojuegos. Veo consolas y digo, ¿cuánto? 300 pesos. Ustedes ven aparatos, bocinas, trompetes. No manches, no puede ser que sea a veces hasta más barato. Más barato, claro. Hemos encontrado aquí muchas cosas, trompetas, unidades raconas, microfonía también. Con algunos muchachos que tenemos ya la confianza de poder hacer trueque, por llamarle así, mi Richard, hemos cambiado algunos aparatos. Ya ahorita nos dimos una vuelta, encontramos algunos discos de vinil y todo, pero los dejamos ahí en el carro. Estamos llegando al paraíso donde pues muchos sonideros pues vienen. Desde las tradicionales bocinas Bigson de hace, de toda la vida, la consola que todos quieren, esa Pibi que todo el mundo la anda buscando, pues aquí la puedes encontrar, mi Richard. Mira, la 701, muy cotizada por todos los compañeros sonideros. Y por ejemplo, aquí estamos viendo una de las bocinas, como dicen, ¿no? El tamaño, las medidas. Es una bocina de 12 Eminence para medios, regularmente se ocupan para los medios agudos, ya para los medios graves tenemos ya las Black Widow, las JBL. Depende del sonido como a ti te guste, Richard, porque muchos podemos decir que traemos todas del mismo tamaño, todas muy similares, pero no. Hay sonidos que ocupan bocinas de 8, de 10, de 15. Por ejemplo, mi Jorge, cuando un sonero compra y dicen es que tengo de chile, mole y pozole, a veces sí afecta mucho la calidad de audio. Porque la calidad de la bocina de una a otra también influye el tamaño de la bobina. Hay unas que son 3 pulgadas, otras de 4, de 4,5. A mí me pasó cuando empezamos con el proyecto del Berraco, teníamos bocinas de chile y de dulce, teníamos BNC, teníamos 18 Sound, teníamos Eminence, teníamos de diferentes marcas y obviamente pues el sonido no sonaba o no despegaba como quisiéramos, ¿no? Pero obviamente pues como decimos nosotros, para sacar la bronca sonaba, pero hemos hecho poco a poquito, hemos hecho cambios, siempre buscando que el sonido suene lo mejor posible para que el público disfrute, ¿no? Mi amigo, ¿cómo estamos? Un gusto saludarlo. Hemos venido en diferentes ocasiones ahí para que saluda al público de Richard TV. Ya somos clientes. Sí, ya son amigos, no clientes, amigos. Ya muchos nos han preguntado dónde está tu lugar. Estamos aquí en el Tianguis del Salado, el día miércoles, aquí abajo del puente. Todo lo que se les ofrezca, ya saben. Ya digitales, todo lo análogo pues está de este lado, ya todo lo digital. Aquí están, mira, ese Electro Voice X38 como los que ocupaba Ramón con su Electro Voice, como los que trae ahorita Don Mario Siboney. Pues ese Ashley también está muy padre, 4 entradas, 8 salidas, está muy chido. Mira, este es un proceso pues muy bueno. Nosotros tenemos algo muy parecido, pero creo que este es de mejor calidad al que traemos. Obviamente quisiéramos traer estos, pues la verdad son unos costos más altos, mi Richard, y ahorita pues estamos hasta... ¿Cuánto crees que estés? Si preguntamos, ¿cuánto te imaginas tú? Yo le calculo así, unos 10,000 pesos, barato ese sí. Lo tengo en 8,000 pesos. ¿Qué te digo? Más o menos, no ando tan mal de los precios. ¿Cuál más decías, mi querido Jorge? Y el del DBX, el DBX, el Electro Voice. 11 baros, está barato, es buen precio. Lo tienes, veníamos con algunos compañeros y nos decían, revisa las entradas, revisas la calidad. Por ejemplo, aquí tenemos esta mezcladora que es una de las... La 701. La legendaria, la que dicen por ahí. Checan muchas características, vente, mi Jorge. Sí, mira, sobre todo, al principio, qué tan buena está la calidad de la mezcladora. Siempre regularmente nos dejamos llevar que esté completa los botones, obviamente. Ya estos botones ya no los hay, ya no es fácil conseguirlos. Ese es lo primero y luego pues le damos a la parte de acá atrás, mira, que vea el público, pues que todas tus entradas estén
pues como debe de ser, porque hay unas que ni siquiera, y estos diagramas que tienen aquí ya ni siquiera los traen de tan trabajadas que están. Mira, están en muy buen estado. Sería una buena compra esta mezcladora. 10,500. Aparte por su cable original, mira, aquí todavía trae esto. Hay consolas que ya están bien trabajadas, ya ni siquiera trae su cable original, ya viene parchada por dentro, y te das cuenta en ese tipo de cosas cuando una máquina ya está muy chambeada. ¿Este producto de dónde llega, amigo? Bueno, son algunas cuestiones que me traen de la frontera, algunas que alguna gente de aquí que no se dedica a lo del sonido, la saca, y a mí que me interesa para los sonidos, pues tratamos de darles que estén bien, que tengan calidad, que estén en buen estado, para que se vayan trabajando bien. ¿Hay garantía por el Claro que sí, todo lo que yo les he dicho aquí, todo lo que yo les vendo es con garantía. Se les va checado, se va calado, pero todo va con garantía. Aquí vemos una mezcladora que pues ya tiene sus años. ¿Qué año es esta? Primero fueron la de Gota, la MR7, la MS8, la Mark III, la 700. O sea, bueno, ha ido evolucionando todo esto, pero siempre regularmente estas son de las más pedidas. A lo mejor ya podemos nosotros meter una consola digital, pero muchas veces por la facilidad de decir, ¿sabes qué? Ponle tantitos agudos, ponle tantitos medios, o el medio grave o el grave. Lo haces así manualmente. Controlar tus tonos es muy diferente, y es lo que ellos es la mayoría de sonideros, que es lo que hacen, métele más agudo, los tonos es lo que te ayuda muchísimo estas mezcladoras. A pesar de que son viejas, son muy buenas. Lo haces muy rápido, aparte son equipos de calidad, por eso el costo, mucha gente puede decir, oye, si tiene 30 años esta máquina, ¿cómo todavía la quieres traer funcionando? Son equipos muy buenos, que son muy guerreros a la hora de trabajar, te aguantan 1 y 1000. Nosotros trabajamos en muchos lugares donde hay muchísima tierra, muchos lugares donde nos meten al sembradío y tenemos que trabajar porque pues ahí es donde nos contrataron, y a final de cuentas esto acaba lleno de polvo, y a final de cuentas sigue trabajando. El eco de los sonideros que ocupan esas cajitas, famosísimo eco de los sonideros, ¿de dónde viene ese sonido? ¿De dónde sacaron los sonideros de que tenía que tener un eco el sonido para hablar? Si me equivoco, a la gente que nos está viendo, 1000 disculpas. Hemos sabido la historia de diferente manera tal vez, ¿no? Pero realmente la gente que lo sabe pues es la gente que pues creció con esto. Puedo hablar de mi tata la changa, pues yo que me acuerde, y hasta donde la gente me ha platicado, lo digo me ha platicado porque a mí no me tocó vivirlo, te mentiría si yo te dijera yo lo vi cuando sería una rotunda mentira. Se le ocurrió esta gran idea, fue a don Roberto Herrera Hernández, en paz descanse, Sonido Rolas, fue el primero que se le ocurrió ponerle en ese tiempo pues un delay nada más porque era bueno y se cortaba. Obviamente ya con el tiempo pues, se empezó un eco más largo, con los pedalitos. Ibáñez se llamaba la marca, mira como esta, Ibáñez, pero de diferentes modelos. Originalmente se ocupan para la gente que ocupa las guitarras, porque cuando están tocando le aprietan y suena el eco en la guitarra, el delay, para eso se ocupa, pero siempre el sonidero se ha caracterizado pues por tener unas ideas hasta cierto punto, llámale con todo respeto, locas, pero que han funcionado y han evolucionado año tras año tras año, pues el mismo movimiento, mi Richard. Hubo una etapa que decíamos la época de oro, ¿no? Que todo el mundo quería pues tener su sonido. La persona me ha dicho, oye Richard, yo quiero hacer también mi sonido. Tú que ya lo vives con equipo, que lo vives con problemas, con accidentes, con todo lo que te ha ocurrido, ¿qué tan recomendable es hacer un sonido en este año, en este momento? ¿Qué tan recomendable es, mi Richard? Lo principal y lo más importante, que te guste. La primera, que tienes que aprender a muchas veces a no llegar a casa, salir de casa desde casa muy temprano, tal vez no llegar hasta otro día, a veces hasta sin comer, pero al final pues siempre lleno de buenos momentos, Richard. Como todos, tú lo dijiste, el día que nos pasó, que tuvimos la desgracia de voltearnos, fue un muy mal momento, pero mira, con la bendición de Dios y siempre con las ganas de trabajar y de recuperarnos, y siempre lo voy a decir una vez más, agradecido con la gente que nos apoyó y mis compañeros que nos apoyaron, mi Richard, te lo digo sinceramente, se puede. Si alguien tiene dinero y lo quiere invertir en un sonido, que lo haga, pero que escuche todas las recomendaciones de todos los que están alrededor. Es difícil, no es solamente tener el sonido, tienes que tener hasta cierto punto, yo creo que carisma con la gente, llevarte bien con todos los compañeros, que te llueve, que hace muchísimo frío, que se te descompone un aparato en el momento, tienes que saber qué hacer. El sonido te da muchas cosas, pero también te quita muchas cosas. Me ha tocado ver staff técnicos en los días 24, 31 y solitos, ¿no? Comiendo sus cenas o a veces a lo que les pueden llevar, porque muchos pueden decir que el sonero gana mucho y honestamente yo les quiero decir que el sonero es de los peores pagados, y hay veces que llegan a los eventos y no porque sea Jorge y ya tengo un gran nombre, te aseguro que hay eventos que no te han pagado, Jorge.
No, que nos han quedado a deber. Hay lugares donde te ponen todo así sobre la mesa. Siéntese a cenar, un refresco, una cerveza, pero hay gente que no te invita absolutamente nada. Y hay lugares donde quieres ir a la tienda y no hay tiendas, ya no hay nada, que ni siquiera agua, de verdad. No estoy exagerando. Los compañeros que vean este video, ellos me darán la razón, que estoy diciendo la verdad, que hay lugares donde de verdad no encuentras ni siquiera unas galletas para calmar el hambre, un jugo, porque no hay donde no, pues ya no, ya la tienda cerró a las 8 de la noche, ya no hay nada y ya no vas a encontrar nada. Y de verdad hay gente que es muy, muy amable, se quita la camisa con tal de que tú como sonido la pases bien y hagas lo mejor de tu trabajo, y hay gente que no le importa, dice yo te pagué y no te tengo por qué invitar nada, ¿no? Así de plano, ¿no? Ya lo saben, si quieren venir a hacer un aparato también lo aceptas. Ya saben, estamos aquí en el Tianguis del Salado, abajo del puente, cualquier cosa que necesiten, sin duda pueden preguntar, estamos para ayudarlos a todos. Un día me enseñó el Tata, señor Ramón Rojo, les asira. Para saber si es un cono bueno o no, si te va a reproducir el sonido como debe de ser. Siempre ha sido la manera de probar los conos. ¿A ti no te tocó ver algún sonidero o a ti llevarte las trompetas de la iglesia? No, nunca me tocó mi Richard, pero sí me tocó colgarlas en esa época, bajar la luz. Pues empezábamos cuando éramos muy chavos, tocábamos con 3 trompetas de estas, unas tuiteras y mi baflecito era con lo que tocábamos, mi tornamesa y mis discos. A lo mejor muchos discos piratas de esa época, pero pues era para lo que alcanzaba, Richard. A ustedes también, los sonideros de México, les tocó trabajar con cassettes para poner música. Haz de cuenta, mi Richard, en esa época el conseguir música, comprar música era caro, Richard. Bueno, hasta la fecha es muy caro comprar viniles. En esa época había diferentes compañeros o casas musicales como Colombia Chiquita, Peñón de los Baños, don Pablito Perea Arcoiris, pues nos hacían el favor de vendernos un cassette de estos. Este es de 60 minutos, este también y ese también son. Había de 120 y de 90 minutos. ¿De 90 minutos? Así es. A mí me tocó comprar la cumbia de mi abuelita ahí con don Manuel Perea. Me costó en esa época 50,000 pesos. De los viejos, obviamente, ¿no? Pero era el gusto de tocar la melodía. Pues vuelvo a repetir, porque no había la economía para poder comprar esos discos. La gente, pues que se dedicaba a eso, a comprar y a vender, o simplemente para su sonido y tenía la posibilidad, pues los compraba obviamente los LPs. Pero si no, nosotros tocábamos con esto, con los decks. Había incluso aparatos que reproducían esto, que tenían incluso velocidad, como pasa ahora con las tornamesas, más lento, más rápido. El sonidero siempre se las ingenió y alguien se le ocurrió para que hiciera eso el aparato, poner un botón para que subiera y bajara la velocidad, pero ya en un cassette. Pues cuando salió esto, fue una ayuda para nosotros, la gente que no teníamos para comprar. Era este cassette que traía 10 melodías, e incluso algunas ya venían regresadas para que tú ya no las regresaras en el mismo aparato. Terminaba y empezaba la otra cassette. La gente que los grababa la regresaba por decir otro pedacito, como lo haces ahora, pero ya en el cassette. Así me tocó comprar algunos con don Manuel de Sonido Fascinación. Es a mí a quien quieres, a mí a quien amas. Porque muchos imitan tu voz, buscan hasta los tonos, dicen, no, es que es un ecualizador y demás, pero pues lo importante también es un buen micrófono, pues para que pues tenga también una buena locución. Con la cuestión de que ya salieron muchas marcas nacionales e internacionales, por decir, los chinos, pues ahora ya encuentras micrófonos a muy bajo costo como esto, mira, que te vale 300, 400 pesos, pero si tú quieres un micrófono de calidad, pues creo que la marca lo dice todo, ¿no? Shure. Desafortunadamente han sido muchos cambios y ese micrófono se ha ido quedando poco a poco. A mí en lo particular la audiotécnica a mí no me gusta, pues además es un sonido muy medio, no tiene agudos, no brilla. Me gusta más a lo mejor un Bamat, por decir algo, que es un micrófono que vale mucho menos de la mitad de lo que vale una audiotécnica. A lo mejor muchas veces se vuelve moda el traer lo que traen los sonidos más populares. El Bamat me gusta mucho porque tiene presencia, el grave, el medio y brilla el micrófono como tal. A ustedes como sonideros hay veces que tienen mucho equipo y tal vez a lo mejor ya no lo ocupas, y me decía una vez César Juárez, hay veces que tenemos panteones o tenemos sepulturas de puros equipos de audio porque los avientan, los arrumban y ya cuando ves ya tienes un buen de cosas. Me di a la tarea de empezar a sacar todo lo que tenía, saqué 8 bocinas, saqué unos amplificadores, casi me deshice de todo, todavía nada más me quedan algunas chácharas, pero ya casi ya vendimos todo, mi Richard. Es cierto, cuando tú menos ves, déjalo guardo, hay que se quede, ahí lo vas guardando abajo de la escalera, ¿no? Y ya cuando menos ves tienes un mundo de cosas, ¿y ahora qué les hago? Me di una mezcladora. Yo te lo puedo asegurar que todos los sonidos, todos, llámese como se llame, todos tienen algo que vender. Pues yo creo vamos a organizar una venta masiva. Imagínate nada más, Jorge, Siboney, César y todos en su puestecito, a ver qué tienes, mi hijo. No, pues tengo tanto, ¿no? Una lana ahí que está. Como decían los muchachos que venden aquí, hay para todo y
y para todos los gustos y cuestión lana también, mi Richard. ¿Eres buen negociante, mi Jorge? De repente soy bueno, pero de repente soy muy malo. De repente cuando yo digo, no lo he vendido, bueno, ¿cuánto valía? 5 pesos. Ya, mira, ya dame 3, pues dámelos ya. Llévatelo, ya no lo quiero aquí porque nada más está estorbando. ¿Sí me entiendes? Y todo ese tipo de cosas, a lo mejor recuperas algo de lo que invertiste, pero pues ya no pasa nada. A final de cuentas, esto, como sabemos, el sonido es cambio. Y es algo que no tiene llenadera. Sonido Berraco Jorge va a vender equipo de audio. Más adelante vamos a hacer los volados. Imagínate, ¿qué tal dice los Pásale? ¿Cómo sería una venta tuya en la locución sonidera? Aquí con el sonido estás acostumbrado que siempre estás con el micrófono y saludos para tal, pero ni modo que pásale, tengo una bocina JBL de 15 pulgadas, solo 700 pesos. O sea, como que ya no son igual, ¿estás de acuerdo? Ellos tienen una facilidad de decir, pásale y te lo puedo probar. Pásale por aquí. A mí me tocó vender, mi Jorge. Déjame decirte, a lo mejor no le he platicado a muchos. Yo me fui a vender a Chinconcuá y vendía ropa. Y me daba una pena gritar. Y me dijo el que me llevó, me dijo el patrón, que si tú no gritas, agarras cosas y te vas. ¿Y qué grito? Pásale, güerita. Y pásale, güerita, ¿qué quiere? Por aquí tenemos esto, tenemos extra large, tenemos largo, tenemos tamaño chico y grande. Puede preguntar sin ningún compromiso, pero ya con la pena. ¿Y te van a correr? Estas personas que están en el tianguis, de verdad, mis respetos, porque como lo pueden ver aquí al lado, que volteé un poquito la cámara, vean, nada más están trabajando desde la mañana. Los veo cansados, agotados. Sí. Pero sí. Tan igual si vendes y te cae el bueno y vendes 1, 2, 3 aparatos, qué bueno, ¿no? Aquí en los tianguis se paga una rentita porque te dejen poner. Ya invertiste en eso, más tu comida, más tu transporte, tu gasolina. Y si no vendes nada, debe ser algo muy frustrante o difícil, ¿no? Yo lo quiero pensar, por eso es admirable lo que hace toda esta gente, el venir cada 8 días y cargar todos los aparatos, porque todo pesa muchísimo, todo el aparato sonidero pesa muchísimo. Y creo que pues es admirable que ellos estén aquí, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, de verdad, muchísimas gracias. Como lo he dicho, y pues muchos me lo han dicho, el consentido de Richard TV. Algo más que le voy a hacer al público de Richard TV. Invitándolos a que nos apoyen en nuestros bailes, siempre pues tratamos de dar lo mejor de nosotros. Estamos en un proceso de cambios, no solamente en el equipo, estamos en un proceso de cambiar el staff técnico para hacer mejoras, para dar un mejor espectáculo a la gente como debe de ser, no a las dimensiones que tienen algunos otros compañeros, que es admirable, la verdad, luego sinceramente, tal vez a las dimensiones que Dios nos ha dado la oportunidad de poderlo lograr, Richard, pero siempre con cariño, siempre con respeto hacia el público y lo mejor con ese ánimo y las ganas de brindarles buena música y que la gente pues se vaya bailada, porque eso es lo importante, mi Richard. Síganos a través de nuestra página oficial de Jorge La Voz del Barrio o la de su servidor, la Jorge Romero. Ahí nos pueden encontrar en el Facebook, son las únicas redes sociales que manejamos y por supuesto pues que vean los videos de acá de mi Richard TV para ver dónde andamos chambeando, primeramente Dios. Ahí está, mis amigos Richard TV, dejen su comentario porque Richard TV siempre haciendo la diferencia. Nada más.